En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un martes de septiembre. Javier Ruiz se encontraba en la sala de conferencias de la empresa TechSecure. Rodeado de un aire acondicionado que helaba el ambiente como un presagio de lo que estaba por venir. Javier. Con su camisa blanca ligeramente arrugada y su corbata floja. Observaba cómo el equipo directivo ultimaba los detalles para el lanzamiento del proyecto Águila. Un contrato de 250 millones de euros con el Ministerio de Defensa español para sistemas de ciberseguridad en infraestructuras críticas. Él no era el centro de atención, nunca lo había sido. Pero sus manos, callosas de años tecleando protocolos de cumplimiento normativo, eran las que habían tejido la red invisible que mantenía todo en pie. Como un guardián silencioso, Javier verificaba cada credencial, cada acceso restringido, asegurándose de que nadie cruzara las líneas rojas de la Ley de Protección de Datos y las normativas europeas de seguridad. Quien ignora las reglas se ahoga en ellas. Solía pensar, recordando el refrán español que su abuelo le repetía: más vale prevenir que curar. Pero ese día, algo en su interior se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Todo había empezado semanas atrás. En una de esas reuniones motivadoras que el nuevo vicepresidente, Álvaro Mendoza, organizaba con pompa y circunstancia. Álvaro, un treintañero ambicioso llegado de una startup barcelonesa. Vestía trajes impecables y hablaba de sinergias disruptivas como si fueran el evangelio. Javier, con su aspecto modesto y pantalones caqui y zapatos gastados por los pasillos de la oficina, contrastaba como un viejo olivo en un jardín moderno. Durante el evento, Álvaro se acercó a él con una sonrisa falsa. El tipo de sonrisa que oculta un cuchillo. Javier. Amigo. Esa pinta no encaja con la imagen que queremos proyectar ante el ministerio. Los clientes esperan profesionalismo. ¿Entiendes? Optimizamos la visibilidad. Las palabras cayeron como gotas de ácido en el alma de Javier. No era solo un comentario, era una humillación pública, disfrazada de consejo. Javier asintió en silencio, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía responder. En su mente, revivía los años de lealtad, madrugadas revisando auditorías, fines de semana corrigiendo formularios para evitar multas millonarias bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Él era el que había evitado desastres. El que conocía cada cláusula del Reglamento General de Protección de Datos como si fuera su propia biografía. Pero para Álvaro, él era solo un estorbo estético. Esa misma tarde, llegó el correo electrónico que lo confirmó todo. Estimado Javier, por directriz ejecutiva, has sido removido del roster inicial del proyecto Águila para alinear roles con estándares de visibilidad corporativa. Gracias por tu comprensión. Firmado por Recursos Humanos. Con copia a Álvaro. Javier lo leyó una vez. 2 veces. Sintiendo como el silencio de la traición se instalaba en su pecho como un peso muerto. No era solo un cambio de puesto, era una puñalada por la espalda de aquellos a quienes había protegido. Su esposa, María, lo notó esa noche en su pequeño apartamento en el barrio de Chamberí. Javi, ¿qué pasa? Estás como ausente. Él solo sacudió la cabeza, incapaz de verbalizar el dolor. Nada. Solo trabajo. Pero en su interior, la rabia bullía lenta, como un guiso que se cuece a fuego bajo. Recordaba las noches en vela, las llamadas ignoradas de sus jefes cuando necesitaba apoyo. Ahora, lo descartaban como a un mueble viejo. El silencio es el ruido más fuerte, pensó, evocando esa sabiduría popular española que habla de aguantar hasta que el momento llegue. Al día siguiente,
Javier se presentó en la oficina como siempre. A las 7:45. Antes que el resto del equipo. Su placa aún funcionaba. Pero al acceder al portal de cumplimiento del ministerio, vio su nombre reemplazado por un pendiente de revisión operativa. Era como si lo hubieran borrado de la historia que él mismo había escrito. Caminó hasta la impresora. Sacó el roster actualizado y lo miró fijamente, sintiendo un vacío que le quemaba el estómago. Una compañera. Elena. Se acercó. ¿Estás bien? ¿Javier? Él asintió. Pero en su mente, el plan comenzaba a formarse. No era venganza ciega, era justicia nacida del daño acumulado. Abrió el portal de delegación de accesos. Un rincón olvidado de la burocracia española donde las normativas del ministerio exigen que cualquier cambio en el responsable de seguridad pase por un proceso de 90 días con validación notarial y auditoría externa. Con dedos temblorosos pero precisos, desactivó la opción de delegación automática. Un mensaje emergió. ¿Confirma la revocación de autoridad delegada para Proyecto Águila? Cliqueó sí y añadió una nota, reasignación pendiente no autorizada. No hubo alarmas. Solo el clic suave de un candado cerrándose. Javier no lo hacía por maldad, lo hacía porque el dolor de ser invisibilizado lo impulsaba a recordarles que sin él todo se desmoronaba. Mientras tanto, el equipo celebraba la renovación. Álvaro presentó a Lucía. Una joven consultora con máster en ciberseguridad y un aspecto pulido como una estrella de LinkedIn. Lucía será nuestra nueva cara visible para Águila. Anunció con aplausos. Lucía. Ambiciosa pero inexperta. Copió los documentos de Javier y los presentó con gráficos coloridos, ignorando las complejidades legales. Nadie verificó el registro oficial, asumieron que el cambio interno bastaba. Javier observaba desde su cubículo. El silencio como armadura. Cada día. El nudo en su pecho se apretaba más, la traición de Álvaro le recordaba las promesas rotas de ascensos. Las horas extras no pagadas. No hablaba con nadie, solo esperaba. Como un torero que mide al toro antes de la estocada. El día del lanzamiento llegó. En la sala de juntas con vistas a la Gran Vía. Álvaro, sudoroso bajo su traje, dio la bienvenida a los funcionarios del ministerio. Con sus caras impasibles y carpetas oficiales. Estamos listos para activar el sistema con total cumplimiento. Pero entonces, uno de los auditores, un hombre canoso con acento andaluz, interrumpió, nombre el responsable de seguridad registrado. Álvaro señaló a Lucía con una sonrisa nerviosa. Ella es nuestra interina. El auditor frunció el ceño, no hay registro de transferencia. Sin el agente clear en el protocolo. Esto viola la normativa. Presente credenciales válidas o se suspende. El pánico se extendió como un incendio forestal. Lucía balbuceó, pensé que estaba en proceso. Álvaro miró a su equipo, sudando profusamente. Pero nadie tenía respuestas. Legal revisó frenéticamente. Pero el portal mostraba solo un nombre, Javier Ruiz. Con delegación desactivada. El proyecto se detuvo en seco, los funcionarios se levantaron, murmurando sobre multas y revisiones. Sin el responsable original. No hay lanzamiento. Archiven el 3110K y esperen 90 días. Sentenció el auditor. El caos estalló en la oficina. La CEO, una mujer dura de Valencia, convocó una reunión de emergencia. ¿Cómo un contrato de 250 millones se para por no leer las normas? Álvaro tartamudeó excusas. Pero el dedo apuntaba a él. Javier.
en un café cercano en la Puerta del Sol. Vio el correo, urgente, disponibilidad para reinstauración de credenciales. No respondió de inmediato, el silencio era su arma. El dolor de la traición lo había transformado, ya no era el hombre sumiso, sino uno que exigía respeto. Finalmente, contestó, regresaré tras proceso formal de reinstauración pernormativa. No pedía disculpas, solo justicia. 2 días después, con el contrato pendiendo de un hilo, Javier fue reinstaurado. El lanzamiento se reanudó. Pero Álvaro fue reubicado, despedido en realidad, y Lucía relegada a tareas menores. Javier volvió a su escritorio. Sin fanfarrias. Pero con una lección grabada en todos: el silencio de un hombre herido puede derrumbar imperios. Él no buscaba venganza, solo el precio de la lealtad ignorada. Y en ese silencio encontró su paz, sabiendo que, al final, las reglas y el dolor siempre prevalecen.